Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo, que están viendo este video. Mi nombre es Carlos Sanson, este es su canal Arpazo TV, y vengo aquí a compartir con ustedes un video hoy en día, después de mucho tiempo de no subir videos, y en esta ocasión vamos con otro versículo de la Biblia en su contexto, ¿verdad? Vamos con otro versículo muy que también sacan fuera de contexto ciertas personas que tienen otros tipos de posturas escatológicas, por así decirlo. Y este es el caso de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, donde precisamente la primera parte del versículo que dice aquí mismo en pantalla, que dice de la siguiente manera, dice aquí: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora notemos la primera parte del versículo 36 de este capítulo 18 de Juan. Muchos toman la primera parte, la parte A del versículo, que dice, donde Jesús dice que mi reino no es de este mundo, para decir que, bueno, que Jesús no va a reinar en el milenio, que no habrá un milenio literal de 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20, o que es un milenio simbólico, que no va a ser un milenio literal, sino que va a ser un milenio simbólico o alegórico, y que Jesús no va a reinar literalmente aquí en la tierra por 1000 años, sino que eso es algo alegórico. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que es el amilenarismo y por otra parte también lo que es el postmilenarismo, ¿verdad? Yo soy de los que creen que Jesucristo sí va a reinar 1000 años literalmente aquí en la tierra, como está escrito en la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Y eso no es invento mío ni de ningún teólogo, sino que eso está escrito así en la Biblia. Ahora vamos al versículo en sí para tratar de explicar esto. Vamos a explicarlo en su contexto. ¿Qué quiso decir Jesús aquí con que su reino no es de este mundo? Vamos al versículo 33, más atrás, aquí donde dice de la siguiente manera: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, dice Pilato. Y el verso 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Ahora vámonos al versículo 35, de que vamos a ver unos detalles muy importantes aquí, que hay que tomar en cuenta. Pilato le respondió, dice: ¿soy yo acaso judío? Y mira lo que dice aquí: tu nación, hablando del pueblo de Israel, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel y los sacerdotes han entregado a Jesús, a Jesucristo, al Señor Jesús, a Pilato, a Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías.
Entonces luego Jesús dice que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, ¿verdad? Y dice, pero mi reino no es, y dice la última parte, pero mi reino no es de aquí. Hay que tomar en cuenta una cosa, en la última parte del versículo, donde dice, pero mi reino no es de aquí. Si ustedes buscan el original en griego, si ustedes buscan un interlineal, en el original griego de este versículo, de este pasaje, vamos a ver lo que dice el versículo 36, ¿verdad? En griego, o vamos a decir así, en una traducción más literal del versículo. En griego dice aquí, respondió Jesús, el reino, el mío, no está siendo procedente del mundo este. Si procedente del mundo este estaba siendo el reino, ¿verdad? El mío, los subordinados auxiliares, probable los a mí estaban agonizando, luchando, para que no sea entregado a los judíos. Ahora la última parte del versículo dice, ahora pero el reino, el mío, no está siendo desde aquí. Si usted lee el versículo en la versión Reina Valera, usted se dará, y lo compara con el original en griego, usted se dará cuenta que aquí omiten este término en griego, que se lo voy a marcar por aquí, en su momento. Este término en griego, pero, no, creo que es este de aquí, perdón, este otro. Este término en griego que es ahora, en griego, que es el Strong numeral 3568. Que en griego sería nun. Ahora, y nun, y ese término en griego, nun, quiere decir ahora, definición, ahora, aquí, la presente. Y dice aquí definición 2, ahora como adverbio de fecha, transición o énfasis, también como sustantivo o adjetivo presente, presente o inmediato. Parte del discurso adverbio, derivación, partícula primitivo o primitiva de tiempo presente, ojo. Definición Reina Valera 1909, adelante, ahora, existir, presente, tiempo. Y números de palabras. Ahora, aquí, presente, tiempo. O sea, este término en griego nun quiere decir un presente, ¿verdad? Un adjetivo quiere decir, da a entender como que significa ahora, o da a entender que significa presente, ¿verdad? O sea que Jesús estaba hablando en tiempo presente. Y ese término lamentablemente está omitido en la versión que la mayoría de los cristianos utilizan hoy en día en la versión Reina Valera. La última parte aquí donde dice, pero mi reino no es de aquí. Ahora, si nosotros buscamos una versión más cercana al original en griego, como lo es la Biblia textual, en su cuarta edición, aunque también esto está en la esto te lo puedo buscar en cualquier edición de la Biblia textual, ya sea la tercera o la cuarta, como usted guste, pero vámonos a la cuarta aquí. Usted también lo puede buscar en la tercera. Dice aquí Jesús, dice aquí el Juan 18:36, aquí donde está marcado. Dice aquí, dice lo siguiente en la Biblia textual en su cuarta edición. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, tome en cuenta ese ahora, mire esto, ahora,
subrayado, mi reino no es de aquí. ¿Y por qué el reino de Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo no es de aquí, de este mundo? Pues simple y sencillamente porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, el diablo. Entonces, vámonos, y eso lo dice claramente aquí en Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 19, donde leemos de la siguiente manera. El capítulo 5, verso 19 de la primera epístola de Juan. El mismo autor que escribió el Evangelio de Juan, también escribió las tres epístolas juaninas. Dice aquí Juan capítulo 5, verso 19 aquí. Dice de la siguiente manera: sabemos que procedemos de Dios, o sabemos que somos de Dios, como dice la Reina Valera, dice aquí, y el mundo entero yace en el maligno. ¿Verdad? El mundo entero yace en el maligno. Entonces aquí en la nota a pie de página que yace, en el verso 19, vamos a la nota a pie de página aquí, donde dice el verso 19, yace. ¿Qué quiere decir yace? Es decir, está bajo el poder de. Eso es lo que quiere decir el versículo. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno, o está bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Pues Satanás. Y eso lo vemos notoriamente hoy en día, cómo se ha corrompido la sociedad y el mundo entero hoy en día. Entonces por eso Jesús dijo que su reino no es de este mundo. ¿Verdad? No es de este mundo, porque si fuera de este mundo sus servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, y entonces Jesucristo nunca moriría en la cruz del Calvario, dando a entender, y no moriría por los pecados del mundo, ¿verdad? Entonces su reino no. Entonces, en la parte final del verso 19 da a entender que si nosotros vemos el original griego y una versión que esté más cercana al original, está claro que como es la Biblia textual, está claro que está hablando en tiempo presente. O sea, está hablando en tiempo presente el Señor Jesús. O sea, no es una acción así. No es como si fuese una declaración permanente, pues. Está hablando en ese entonces tiempo presente. Dice aquí el verso 36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Es decir, que si Jesucristo impusiera su reino aquí en la tierra, no solo Israel lo hubiese aceptado como Mesías, Jesucristo nunca hubiese muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no hubiese muerto por los pecados del mundo, por los pecados de los hombres, por los pecados del ser humano, ¿verdad? Pero claramente no todo el mundo sabe que Jesucristo fue crucificado y derramó su sangre para cargar con nuestros pecados, ¿verdad? Y ser justificados y ser salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces dice la última parte: pero ahora mi reino no es de aquí. Ese pero es, ¿cómo se llama? Da a entender como que es un adversativo. Pero ahora mi reino no es de aquí. Ahora está hablando Jesús en ese entonces, que su reino no es de este mundo. No es de este mundo, porque el mundo entero claramente decimos que está bajo el maligno. Pero sí lo será, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo aquí. Desde el versículo 1, porque vamos a entender aquí profecía bíblica, ¿verdad? Dice aquí, aquí lo titula El Milenio. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano.
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Dice el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, ¿verdad? Vamos a leer hasta el verso 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el diablo va a ser atado por 1000 años. No solamente es el hecho de que Jesús va a reinar aquí 1000 años en la tierra. Hay que tomar en cuenta la primera parte del capítulo 20. Dice literalmente que Satanás va a ser atado por 1000 años en el abismo, ¿verdad? Por un ángel que descendía del cielo, para que no engañe más a las naciones. Entonces Jesucristo va a reinar con los justos, va a reinar 1000 años en la tierra, mientras Satanás esté atado en el abismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice literalmente la Escritura. Y si alguno dice, no, que eso no va a ser literal, sino que eso es simbólico, eso es alegórico y que no sé qué. Oiga, pero usted sabe que usted le está quitando y al mismo tiempo le está agregando a la palabra de Dios, a la Escritura, el libro de Apocalipsis. Y hay una advertencia acerca de eso en el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. En los versículos 18 y 19 dice, capítulo 22, versos 18 y 19 del Evangelio, del libro de Apocalipsis, que me diga. Dice, yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis. Si alguno añadiera a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quitara de las palabras del rollo de esta profecía, escuche bien, si alguno quitara de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas escritas en este rollo. O sea que aquí hay una clara advertencia para los que le quitan y le añaden a la Escritura, al libro de Apocalipsis, a la palabra de Dios, hablando específicamente del libro de Apocalipsis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con decir, no, que esto es literal, que es simbólico, que esto no va a pasar así, sino que va a pasar asá, y tratan de eliminar ciertas cosas. Yo entiendo que algunas cosas pueden ser simbólicas, pueden tomarse como un simbolismo, ¿verdad? Como lo es la mujer de Apocalipsis 12 o la bestia, las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Eso puede ser un simbolismo. Pero hay cosas que uno las lee y usando el sentido común se da cuenta que pueden ser literales. Que esto puede pasar literalmente. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. En conclusión, Jesús claramente dijo que Jesús estaba hablando en tiempo presente, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Cuando fue entregado, pero aunque también se podría decir ahora mismo que todavía estamos en esta época
en tiempos finales, ¿verdad? Cerca de la venida del Señor Jesucristo, que el diablo y los demonios se han desatado a diestra y siniestra por doquier, en el mundo entero, haciendo y deshaciendo, y haciendo muchas cosas. Están pasando muchas cosas malas. Las señales en la Biblia se cumplen cada día más. Pero como dijo Jesús, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, Jesús estaba hablando claramente en tiempo presente, ¿verdad? Que su reino no es de este mundo ahora mismo, sino que ahora su reino no es de aquí, ahora. Pero sí lo será cuando Satanás, después de la gran tribulación, cuando Satanás sea atado por 1000 años. En el milenio y Jesucristo reine por 1000 años, como lo leí anteriormente en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 en adelante. O sea que su reino no es de este mundo porque el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que me da a entender la lógica. Como dice 1 de Juan capítulo 5 verso 19. Así que eso sería todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Y será hasta la próxima. Bendiciones y saludos en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.